Hay una ansiedad que no grita pero pesa, una inquietud constante que se esconde detrás de la necesidad de tener todo bajo control. Si te has sentido así, si sientes que solo estás en paz cuando todo va según tus planes, este mensaje es para ti, porque hay quienes viven convencidos de que, si no están al mando de cada detalle, su vida se desmoronará. Y aunque esa actitud parezca fortaleza, muchas veces es el rostro encubierto del miedo. Un miedo profundo a que las cosas salgan mal, a que lo inesperado irrumpe, a que el dolor se asome sin aviso. Entonces, planificamos, prevenimos, analizamos y nos agotamos. Ese cansancio que llevas no es solo físico, es un agotamiento mental, emocional y espiritual que viene de intentar controlar lo incontrolable. Vives pensando en todo lo que debe salir bien, en todo lo que no puede fallar. Y en esa carrera por asegurar cada resultado, el alma entra en alerta constante. Tu mente no descansa. Tu corazón late como si estuvieras en peligro, aunque todo esté en calma. Porque para ti la calma solo es verdadera si tú mismo la has fabricado. Y eso cansa profundamente. Pero, ¿y si hoy pudieras soltar? ¿Y si esa necesidad de tener el timón firmemente sujeto fuera en realidad una barrera entre tú y el descanso que Dios quiere darte? ¿Qué pasaría si rendirte no fuera sinónimo de derrota, sino el primer paso hacia una paz que no depende de tus esfuerzos? A veces pensamos que soltar el control es perder el rumbo, pero quizás es justamente lo contrario. Tal vez soltar es permitir que la vida siga el curso que ya fue trazado por un Dios que ve más allá de lo que tú puedes prever. Hay una promesa silenciosa que recorre toda la Escritura. Dios tiene un plan. No un plan improvisado ni condicionado por tus errores. Un plan perfecto, soberano, lleno de propósito y cuidado. Un mapa que Él ya diseñó con caminos que tal vez no entiendes ahora, pero que te llevarán a lugares de bendición. Y en ese mapa, tú no eres el conductor, eres el viajero. No necesitas conocer cada desvío ni anticipar cada tormenta. Solo necesitas reconocer las señales divinas y confiar en que el guía nunca se equivoca. Así que si hoy estás cansado de intentar manejarlo todo, si tu alma está exhausta de calcular cada paso, quédate. Este mensaje no es una teoría, ni una instrucción. Es una invitación, una voz suave que te dice: puedes soltar, yo estoy aquí. No necesitas más mapas, solo fe, porque el verdadero descanso no está en tener todo bajo control, sino en saber que el control está en manos de quien nunca pierde el rumbo. Dios ya trazó el camino, y tu parte es confiar. Una confianza que no nace del entendimiento, sino de la entrega. Una fe que se construye paso a paso, respiro a respiro, rendición tras rendición. Y todo comienza aquí, ahora, con esta simple decisión: soltar, soltar. Una palabra que suena ligera, pero que pesa tanto cuando se lleva a la práctica. Porque soltar implica abrir la mano, dejar de apretar, confiar en que lo que suelto no se perderá, sino que será redirigido por una fuerza mayor. Sin embargo, para muchos, soltar no es fácil. Hay una ilusión profundamente arraigada que nos hace creer que, si no controlamos, nuestra vida se deshace. Y esa ilusión, aunque nos da una sensación momentánea de seguridad, en realidad nos mantiene atados a una constante ansiedad silenciosa. Como si fuéramos los únicos responsables de sostener el mundo, como si todo dependiera de nuestro esfuerzo, precisión y previsión. Esa es la trampa del control. Una trampa emocional, espiritual, incluso física. Tu cuerpo lo sabe. Hombros tensos, mandíbula apretada, sueño interrumpido. Porque vivir desde el control absoluto es como intentar sostener un río entre las manos. Cuanto más aprietas, más rápido se te escapa. Y cuanto más te esfuerzas en que todo salga exactamente como esperas, más frustración sientes cuando las cosas toman otro rumbo. Pero, ¿y si ese otro rumbo no es fracaso, sino redirección divina? La historia de Jacob nos enseña mucho sobre esto. Él, que desde el vientre luchaba por ser el primero,
que vivió engañando y manipulando para asegurarse bendiciones que ya le estaban prometidas. Un hombre que por años vivió desde la estrategia, la astucia, la fuerza propia, hasta que una noche en medio del desierto luchó con Dios. No por odio, sino porque aún creía que todo dependía de él. Y en esa lucha, Dios no lo destruyó. Lo tocó, le marcó la cadera, le cambió el paso y le dio un nuevo nombre, Israel. No porque lo venció, sino porque por fin se rindió, porque entendió que no era su fuerza la que sostenía su destino, sino la mano de Dios. Tú también puedes estar en esa lucha silenciosa, en esa insistencia de querer amarrar tu destino con tus propias manos, en ese miedo escondido de que si sueltas todo caerá. Pero hoy Dios te dice, no necesitas pelear más, no necesitas demostrar nada, solo entrégamelo. Porque cuando por fin sueltas, no pierdes el control, encuentras libertad. Haz la prueba, identifica una preocupación, solo una, esa que no te deja dormir, que se repite en tu mente como un eco constante. Nómbrala, escríbela si es necesario, y luego, en voz alta, di, Señor, esto es tuyo. Y observa lo que pasa en tu cuerpo, cómo baja la tensión, cómo tus manos, tu respiración, tu pecho comienzan a aflojar. Porque el acto físico de soltar también libera lo emocional. No es magia, es fe encarnada. Y cuando logras dar ese paso, descubres algo hermoso, que tu vida no se deshace cuando dejas de controlar. Al contrario, comienza a fluir, como el agua de una cañada que no se detiene porque alguien la guía, sino porque la gravedad la sostiene. Así también tu historia no avanza por tu fuerza, sino por la fidelidad de aquel que la dirige. El control te mantiene atrapado, la confianza te permite avanzar. No se trata de irresponsabilidad ni de pasividad, se trata de entender tu lugar, no como arquitecto absoluto del destino, sino como caminante guiado por una voz mayor. Suelta el puño, abre la mano, mira al cielo y recuerda, el agua que fluye no se agota. Tampoco se agota tu vida cuando permites que Dios abra compuertas. Porque el río de su propósito siempre sabe hacia dónde llevarte. Incluso cuando tú no lo ves, incluso cuando no entiendes, suelta y deja que Él fluya. Cuando por fin soltamos, no solo abrimos la mano, también abrimos el corazón a nuevas formas de fe. Y es ahí donde muchas veces comienza un proceso más profundo, la espera. Porque al soltar el control, no todo se resuelve de inmediato. De hecho, soltar puede ser el inicio de un tiempo donde Dios trabaja en silencio, como el momento en que una semilla cae en tierra. Y aunque a nuestros ojos no sucede nada, en lo profundo está germinando vida. Esa etapa, ese vientre silencioso donde no se ve el fruto, pero se está gestando el milagro, puede ser profundamente angustiante para el alma que quiere certezas. ¿Te ha pasado de pedir algo durante mucho tiempo y no ver respuesta? De orar con intensidad por paz, por dirección, por una señal, y el cielo parecer seguir en silencio. Esa es la experiencia que vivió Sara, una mujer que cargó por años la promesa de un hijo, pero cuyo cuerpo no mostraba señales de fertilidad. Y con el paso del tiempo, la promesa comenzó a parecerle absurda, tanto que cuando oyó que Dios aún la cumpliría, rió. No por burla, rió por dolor, por incredulidad, por cansancio. Porque hay un punto en la espera donde hasta la fe se vuelve frágil, y sin embargo, fue justamente en ese punto donde el milagro se gestó. No cuando Sara tenía fuerzas, no cuando su cuerpo era fértil, no cuando su corazón estaba lleno de esperanza. Fue en lo imposible, en lo que escapaba totalmente de su control. Porque Dios no necesita tus condiciones favorables, solo necesita tu disposición. Y aunque ella rió de incredulidad, Dios convirtió esa risa en gozo. Porque no depende de ti, depende de Él. Tal vez hoy tú también estás esperando algo que parece imposible. No hablo solo de un hijo literal, hablo de esa paz que no llega, de esa respuesta que no aparece, de ese nuevo comienzo que parece siempre postergado. Y en ese lugar, tu alma empieza a pensar que el problema eres tú,
que hiciste algo mal, que no oraste suficiente, que no mereces ver cumplida la promesa. Pero escucha esto con atención. La demora no es castigo, la demora no es olvido, es maduración. Dios está gestando algo en ti, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Y como en todo proceso de gestación, hay síntomas, hay cansancio, hay días de fe y días de duda, pero el crecimiento está ocurriendo. Tal vez tu milagro aún no ha llegado, pero eso no significa que no vendrá. Significa que se está formando, que aún no es tiempo, que aún se está preparando el terreno, el entorno, tu propio corazón, porque hay bendiciones que solo pueden sostenerse si el alma está lista para recibirlas. Hoy te invito a hacer algo simbólico, pero profundo. Escribe tu petición en un papel, esa que más te pesa, esa que llevas tiempo cargando en oración. Escríbela como si fuera una semilla y guárdala, no como quien se resigna, sino como quien confía. Revísala cuando veas los primeros frutos, y si tarda, sigue confiando, porque tu corazón es como un útero espiritual, un espacio donde Dios siembra no solo sueños, sino tiempos, y solo Él sabe qué y cuándo debe germinar. No te castigues por no ver todavía. No te exijas señales. No te compares con quienes ya están cosechando. Recuerda, la promesa de Dios no tiene fecha de vencimiento, tiene fecha divina, y llegará, no porque tú insistas, sino porque Él es fiel, y si prometió, cumplirá. Incluso si hoy tu fe es tan débil como una risa incrédula, Él la tomará y la transformará en canto, porque lo imposible es su especialidad. Hay una etapa en el camino de la fe donde, después de haber soltado el control y de haber esperado en silencio como Sara, llega un momento aún más profundo, el de rendirse completamente. Y no hablo de rendirse como quien se da por vencido, sino como quien elige descansar, como quien decide dejar de sostenerse a sí mismo y se entrega al cuidado de Dios con confianza. Esa rendición no es pasividad, es libertad. Es reconocer que no eres el único responsable de mantener tu vida en pie, que hay un Dios que vela por ti, incluso cuando tú no puedes con todo. Daniel entendió esto mejor que nadie. No era un hombre débil, ni falto de sabiduría. Al contrario, era admirado por su inteligencia, por su liderazgo, por su integridad. Pero hubo un momento donde sus convicciones lo llevaron a una encrucijada. Debía elegir entre seguir orando a su Dios como siempre lo había hecho o ceder al mandato del rey que prohibía toda oración que no fuera dirigida a él. Daniel eligió lo que para muchos era una locura. Siguió orando, sabiendo que lo observarían. No buscaba desafiar a nadie, solo mantenerse fiel. Y esa fidelidad lo llevó a la cueva de los leones. Podemos imaginar el silencio de esa noche, la oscuridad, el rugido de los leones, la incertidumbre. Daniel no tenía garantías de que saldría vivo, pero aún así, confió. No porque supiera el resultado, sino porque conocía al Dios que lo acompañaba. Y en esa cueva, donde humanamente no había salida, lo sobrenatural sucedió. Los leones no lo tocaron. El ángel del Señor cerró sus bocas, porque cuando te rindes de verdad, lo que parecía amenaza se convierte en testimonio. Tal vez hoy tú también estás en una cueva, no literal, pero emocional o espiritual. Te sientes rodeado por situaciones que no puedes controlar. Has hecho lo correcto, has sido fiel, y aún así te encuentras en un lugar que no entiendes. Una cueva de incertidumbre, de miedo, de silencio. Y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me trajo hasta aquí? Pero, ¿y si esa cueva no es castigo, sino refugio? Si no es una trampa, sino una pausa. Si no es una cárcel, sino un escondite sagrado hasta que la tormenta pase. A veces, caer en la cueva es la forma que Dios tiene de sacarte del laberinto que tú mismo construiste. Porque en el intento de controlar todo, terminamos atrapados en exigencias que no podemos cumplir. Pero Dios en su gracia nos detiene. Nos lleva a un lugar donde no queda más opción que confiar, donde el ruido se apaga y su voz se vuelve clara, donde dejamos de luchar y empezamos a descansar. Hoy te invito a identificar un área de tu vida
donde tu autoexigencia te está atrapando. Ese aspecto donde te sientes responsable de todo, donde sientes que no puedes fallar. Tal vez es tu familia, tu trabajo, tu salud, tu futuro. Identifícalo y entrégalo. Di: Señor, esta es mi cueva, y en ella decido descansar. No porque hayas perdido, sino porque has entendido que no puedes más. Y ese entendimiento no es derrota, es madurez. La cueva puede parecer un lugar de soledad, pero en realidad está llena de presencia, no de la tuya, sino de la divina. Es ahí donde Dios te habla sin interrupciones, donde tu alma, al fin en silencio, puede escuchar la voz que le dice: estoy aquí, no temas, no estás solo. Rendirte no es dejar de luchar, es cambiar de lucha, es dejar de pelear con tus fuerzas para empezar a confiar en las de Él. La gruta no es cárcel, es un refugio, un lugar donde el alma se acurruca, se recoge, se sana, y cuando llegue el momento, saldrás de ella, no igual, sino transformado, más suave, más sabio, más libre, porque habrás aprendido que la verdadera seguridad no viene de sostenerlo todo, sino de ser sostenido, y ese aprendizaje no te lo quita nadie, ni los leones, ni el miedo, ni la oscuridad. Porque ahora sabes que hasta la cueva más profunda puede ser habitada por la luz de Dios, y esa luz te guía incluso en lo que no comprendes. Después de pasar por la cueva, después de rendirse y descubrir que la presencia de Dios habita incluso los lugares más oscuros, llegamos a una verdad que parece sencilla, pero que transforma desde lo profundo. Todo tiene su tiempo. No es una frase hecha, no es consuelo superficial, es una realidad espiritual que nos confronta, especialmente cuando nuestra alma está acostumbrada a correr, porque soltar no siempre es un acto único. A veces es un proceso constante, y ese proceso solo florece cuando entendemos que hay un tiempo para todo bajo el cielo. Eclesiastés capítulo 3 lo dice con una claridad conmovedora. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esa afirmación no es solo poética, es medicina para el alma ansiosa, porque vivimos atrapados en una urgencia que no nos permite respirar. Queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas, soluciones al instante. Y cuando eso no sucede, creemos que algo está mal, que Dios se ha olvidado, que la promesa se ha perdido. Pero no es así. El cielo no se rige por la velocidad, sino por el ritmo. Y el ritmo de Dios nunca llega tarde. Hay un dolor silencioso que acompaña a quienes viven queriendo adelantar cada etapa, que no toleran el silencio entre una estación y otra, que necesitan cerrar ciclos a la fuerza solo para sentir que avanzan. Pero esa prisa, lejos de ser fe, muchas veces es miedo disfrazado. Miedo a perder oportunidades, miedo a quedarse atrás, miedo a no ser suficientes. Pero el alma no crece con apuro, la madurez no florece bajo presión, y el plan de Dios no responde a tu calendario, responde a su perfecta sabiduría. Soltar, entonces, no es quedarse atrás, es sincronizarse con el tiempo divino. Es elegir caminar al paso del pastor, no al ritmo de la multitud. Es entender que, si hoy estás en pausa, no es porque hayas sido olvidado, sino porque estás siendo preparado. Tal vez el escenario aún no está listo, tal vez tú aún estás siendo moldeado, tal vez el fruto ya está formándose, pero aún necesita calor, lluvia, espera. Haz un ejercicio sencillo pero revelador. Al comenzar tu semana, elige un versículo de Eclesiastés 3, uno solo, y repítelo cada día como una declaración de fe. Puede ser tiempo de sanar, tiempo de edificar, tiempo de abrazar, tiempo de callar. Permite que esa verdad penetre tu mente, desarme tu prisa, calme tu ansiedad, porque cuando repites una palabra con intención, ella comienza a transformarte desde dentro. No es magia, es verdad sembrada. Piensa en una semilla. Si la fuerzas a brotar antes de tiempo, la destruyes. Si la sacas de la tierra para ver si está creciendo, la interrumpes.
Pero si la cubres, la riegas y esperas, ella florece. No porque tú lo aceleres, sino porque llegó su hora. Así también tu historia. No florecerá antes de tiempo, no dará frutos porque tú lo exijas, pero llegará su momento. Y cuando llegue, todo tendrá sentido. Así que si hoy sientes que estás detenido, si el alma te reclama movimiento y tú solo ves pausa, respira. Dios no está inactivo. Está obrando en dimensiones que tú no puedes ver. Está preparando caminos, corazones, recursos. Está afinando detalles. Y mientras tanto te está formando a ti. No lo apures, no te impacientes. Solo permanece. Porque el que permanece en su tiempo, ve el cumplimiento en su modo. Soltar el control también es soltar la agenda. Es dejar de exigirle a Dios que actúe cuando tú quieras y empezar a confiar en que Él nunca se retrasa. Y cuando esa verdad se asienta en tu corazón, todo cambia. Porque entonces ya no vives por plazos, sino por confianza. Ya no mides tu vida por logros, sino por fidelidad. Y esa fidelidad siempre es recompensada. En su tiempo, en su hora, en su forma, porque todo tiene su momento. Y el tuyo llegará. Hay momentos en que no basta con saber que todo tiene su tiempo. Hay experiencias que solo se comprenden cuando las atravesamos con el alma desnuda, cuando el control que creíamos tener se rompe en nuestras manos y no queda más que la rendición. Esto no es una enseñanza teórica, es una historia real de alguien que, como muchos, vivió creyendo que su misión era sostenerlo todo y terminó entendiendo que la verdadera paz no nace del dominio, sino de la entrega. Ella era una mujer fuerte, responsable, presente, siempre estaba un paso adelante. Organizaba cada detalle de las reuniones familiares, cuidaba de todos, anticipaba conflictos, resolvía problemas antes de que aparecieran, pero lo hacía movida por un temor profundo, que si no tomaba el control, algo saldría mal. Esa tensión la acompañaba incluso en los días tranquilos. No podía descansar del todo. Siempre había algo que debía prever, un tema que controlar, un gesto que interpretar. Y entonces llegó el quiebre. No fue un gran evento, sino una acumulación. Una tarde cualquiera, después de preparar una reunión más, sintió que algo dentro de ella se apagó. Su cuerpo no respondió, su mente no podía concentrarse, su corazón latía desordenado. Fue llevada a urgencias pensando que era un problema físico y descubrió que era emocional. Colapso por estrés, ansiedad acumulada, exigencia mal sostenida. Su alma, simplemente, ya no podía más. Durante su recuperación, comenzó a leer la Biblia no como quien busca respuestas, sino como quien busca consuelo. Y un día, entre lágrimas y suspiros, llegó a Romanos 8. Ese capítulo que habla del Espíritu que intercede con gemidos cuando ya no sabemos qué pedir. Esa palabra la rompió y la reconstruyó, porque por primera vez entendió que no estaba sola, que no tenía que orar perfecto, ni controlar todo, que había una presencia que la sostenía incluso cuando ella misma se había soltado. Fue en ese punto donde algo cambió. No de golpe, no con fuegos artificiales, sino con suavidad, como quien comienza a respirar diferente. Su descanso no vino con una gran revelación, sino con una rendición práctica, permitir que otro orara por ella. Un amigo cercano, al ver su estado, le ofreció interceder. Ella, que siempre había llevado todo sola, aceptó. Y en esa oración ajena encontró alivio. No porque todo se resolviera, sino porque por fin dejó de cargarlo todo sola. Esa experiencia marcó su vida. Entendió que su rol no era controlar cada detalle, sino permitir que la gracia fluyera incluso en su vulnerabilidad. Descubrió que su vida no era una torre de control donde debía pilotar cada avión. Era un barco, y los barcos no se navegan solos. Tienen tripulación, gente que sostiene, que cubre, que acompaña. Y más allá de todo, un capitán que conoce cada corriente, cada viento, cada tormenta. Hoy, si tú también sientes que llevas demasiado, si tu cuerpo empieza a hablar lo que tu alma ha callado, haz lo que ella hizo.
Elige a alguien de confianza, un amigo, un mentor, un pastor, un hermano. Pídele que ore por ti. Dile la verdad. Ya no puedo con esto. No es debilidad, es sabiduría. Porque hay cargas que solo se alivian cuando se comparten. Y hay descansos que solo llegan cuando dejas de ser el centro de todo. Recuerda, no fuiste creado para sostenerlo todo. Fuiste creado para confiar, para descansar, para apoyarte en comunidad y sobre todo, para dejarte amar por un Dios que no te exige perfección, solo sinceridad. Tu paz no vendrá cuando tengas todo resuelto, sino cuando dejes de exigir tener todo bajo control. Y esa paz puede empezar hoy, si decides abrir el corazón y permitir que otros también sostengan tu historia. Porque el viaje es más liviano cuando no lo caminas solo. Hay una angustia que no siempre se expresa con palabras grandes. A veces se esconde en lo cotidiano, en esa lista de tareas que parece no terminar nunca, en el recordatorio mental constante de todo lo que queda pendiente, en la sensación de que, por más que avances, siempre estás atrasado. Es una carga sutil, pero persistente, y aunque parezca normal, te está robando la paz. Muchos viven atrapados en esa dinámica. Anotar lo urgente, correr todo el día, acostarse con la mente encendida, despertar con el corazón ya acelerado. Se sienten responsables de todo, del bienestar de la familia, del orden de la casa, del trabajo, de la economía, de cada detalle. Y aunque logren mucho, hay algo que no consiguen: descansar. Porque no es solo una lista externa, es una presión interna, una voz que dice, aún no es suficiente. Jesús conocía ese cansancio. Por eso dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero no era un descanso físico solamente, era un descanso del alma, un reposo profundo que se encuentra cuando entregamos el yugo que no podemos sostener y tomamos el de Él. Porque su yugo es suave, su carga ligera, no porque nos quite responsabilidades, sino porque nos acompaña en cada una. Hay una práctica sencilla, pero profundamente transformadora, que puede ayudarte a empezar ese cambio: delegar tu lista de pendientes a Dios. No es una metáfora espiritual, es un ejercicio real. Cada noche, antes de dormir, toma un papel y escribe 3 cosas que hoy te están pesando. No importa si son grandes o pequeñas, escríbelas con honestidad y luego tómate un momento en silencio. Respira, lee cada ítem y al terminar, di en voz baja, tuyo es este día. Puedes colocar ese papel en un lugar especial, en una caja, en una Biblia, en un espacio que represente para ti un altar simbólico, no como quien abandona sus deberes, sino como quien reconoce sus límites, porque no tienes que hacerlo todo, ni resolverlo todo. Tu rol no es llevar el universo sobre tus hombros, es confiar en aquel que ya lo sostiene. Esa lista no desaparecerá mágicamente, pero al entregarla, algo cambia, porque ya no es una carga solo tuya, es una oración, es una forma de decir, Dios, aquí está lo que me pesa. Ayúdame a discernir que sí me corresponde y que solo tú puedes hacer. Es como un arquitecto que diseña los planos, pero no construye con sus propias manos. Él confía en que el constructor sabe cómo edificar cada parte. Y si un día no puedes escribir, solo di la frase, tuyo es este día, porque ese simple acto puede detener una tormenta interna. Es una manera de recordarte que no estás solo, que hay un Dios que no se olvida de ti, que conoce tu lista, tus preocupaciones, tus urgencias y también tu corazón. Delegar no es rendirse, es reconocer que tu fuerza tiene un límite y que su gracia no. Es entender que hay cosas que se resuelven más rápido cuando no son sostenidas desde la ansiedad, sino desde la confianza, y que cuando pones tu agenda en sus manos, lo eterno empieza a ordenar lo cotidiano. Hoy, haz la prueba. Antes de cerrar los ojos, deja por escrito lo que te duele, lo que te abruma, lo que no sabes cómo resolver, y entrégaselo a Él, no como quien hace una lista más, sino como quien entrega su alma cansada, porque allí, en ese gesto íntimo y sincero, comienza un nuevo tipo de descanso.
el que no depende del fin de la jornada, sino del principio de la fe. A veces, la vida se vuelve un terreno incierto. Caminas sin señales claras, sin certezas, sin mapas. Y lo que antes parecía firme se vuelve borroso. Relaciones, decisiones, futuros posibles, todo parece moverse. Y en medio de esa niebla emocional, el alma comienza a temer perderse. Porque cuando no hay referencias, el miedo se intensifica. Y surge la pregunta silenciosa: ¿cómo saber si estoy yendo en la dirección correcta? Ese temor es real. No tener claridad puede generar una angustia silenciosa, como si estuvieras caminando en un bosque sin salida. Intentas controlar con lógica, buscar respuestas en cada rincón, analizar cada paso. Pero cuanto más buscas afuera, más confusión encuentras, porque el alma no se guía por caminos externos, se guía por una brújula interna, y esa brújula, si se alinea con Dios, nunca falla. El Salmo 32 lo expresa con ternura y autoridad. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es Dios quien promete guiar, no desde la distancia, sino desde la cercanía, no con gritos, sino con dirección suave. Él no solo da instrucciones, camina contigo, observa cada paso, sabe cuándo detenerte, cuándo acelerar, cuándo esperar. Pero para seguir esa guía, necesitas aquietarte, porque la brújula divina no apunta al norte geográfico, apunta al corazón rendido. Tal vez has estado esperando una señal ruidosa, una confirmación clara, una puerta que se abra con fuerza. Pero Dios muchas veces no actúa así. Él susurra, Él insinúa, Él pone una paz suave en medio de la duda. Una incomodidad santa cuando algo no es para ti, una palabra que se repite sin explicación. ¿Has prestado atención a eso? ¿Has permitido que ese norte interior tenga voz? Antes de tomar una decisión importante, haz una pausa. Detén el ruido externo. Apaga la prisa. Quédate en silencio por 3 minutos. Respira y escucha. No esperes una frase completa ni una visión espectacular. Solo pon atención a lo que brota en lo profundo. Una palabra, una sensación, un peso, una ligereza. A veces, una sola palabra puede ser tu dirección. Espera. Sigue. Confía. Detente. Llama. Suelta. La guía de Dios no siempre es elaborada, pero siempre es exacta. No necesitas ver la ruta completa. Basta con dar el siguiente paso. Como quien camina con linterna en la noche, avanzando solo lo que la luz permite ver. Así es la fe. Así es la guía de Dios. Un paso a la vez, un día a la vez, una oración a la vez. Y poco a poco el camino se aclara. No porque todo se ilumine de golpe, sino porque tú aprendes a confiar más en la voz que guía que en la claridad del camino. Hoy, haz este gesto. Cierra los ojos por unos instantes y di: Señor, guía mis pasos. Yo no sé el camino completo, pero confío en que tú sí. Esa simple oración puede alinear tu alma con el cielo. Y cuando eso sucede, lo incierto deja de ser amenaza. Se vuelve espacio de revelación. Porque sabes que aunque el terreno sea desconocido, tu guía no lo es. La brújula interna de Dios es más que intuición. Es una conexión viva entre tu espíritu y el espíritu. Una comunión que no se fuerza, pero se cultiva. Y mientras más tiempo pasas en su presencia, más aguda se vuelve esa percepción. No para que tengas control, sino para que tengas confianza. Así que, aunque no veas todo el mapa, da ese paso, con fe, con rendición, con la certeza de que si Él está guiando, nunca estarás perdido, porque incluso en los caminos más inciertos, su dirección es perfecta, y tu corazón, si se rinde, sabrá hacia dónde caminar. Y ahora, después de todo lo recorrido, después de cada pausa, cada entrega, cada respiración confiada, hay una verdad que se hace más clara. El control nunca fue el camino. Fue solo la sombra de un miedo antiguo, un reflejo de la necesidad humana de sentirse seguro. Pero la verdadera seguridad no nace del control, sino de la fe. Una fe que sabe soltar,
Una fe que no necesita ver todo para creer que hay un buen pastor guiando cada paso. Soltar no es rendirse, es confiar, es caminar con la calma de quien ya no lleva el volante, porque sabe quién conduce. Es descansar en medio del trayecto, aunque aún no se vea el destino final. Es dormir en la tormenta, como Jesús en la barca, porque sabes que no estás solo. Porque sabes que aunque los vientos soplen y las aguas suban, hay un plan, y ese plan no depende de ti, depende de Él. Hay una promesa que Dios ha escrito sobre tu historia. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. No dice yo improviso, ni yo intento. Dice yo sé. Dios sabe. Él conoce el diseño. Él ve más allá de lo que tú puedes imaginar. Él no necesita tus cálculos, tus proyecciones, tus temores. Solo necesita tu rendición, tu corazón dispuesto, tus manos abiertas. Así que hoy, si sientes que tu vida se desordena cuando sueltas, respira, porque no se está desarmando, se está desplegando. Como una hoja que se abre al sol, como un mapa que se desenrolla poco a poco, como un plan perfecto que solo se revela cuando dejas de forzarlo. Tu historia no se rompe cuando sueltas, se revela, porque al fin dejas espacio para que el diseño de Dios tome forma. Haz un gesto final, coloca tus manos abiertas frente a ti como símbolo de entrega y repite desde lo profundo: ya no quiero controlar, hoy confío en ti. Esa frase tan simple puede cambiarlo todo, porque no nace del miedo, nace del descanso, no del agotamiento, sino de la esperanza. Es el lenguaje de un alma que, después de luchar, entiende que hay más poder en la fe que en la fuerza. Y si este mensaje habló contigo, si algo en tu interior se movió, si sentiste que Dios te abrazó entre estas palabras, escribe en los comentarios: hoy confío en ti. No como un ritual, sino como una declaración, como un paso, como una decisión sagrada que marca un antes y un después. Y si conoces a alguien que también necesita soltar, que también está cansado de sostener todo solo, compártelo, porque a veces una sola palabra puede ser el inicio de un nuevo camino. Recuerda, soltar no es perder, es permitir que Dios haga lo que tú no puedes. Y cuando lo haces, no solo descansas, descubres que hay un plan, que hay dirección, que hay cuidado, que hay propósito. Y sobre todo, descubres que nunca estuviste solo, porque aquel que traza los caminos también camina contigo, siempre, paso a paso, día a día, corazón a corazón. Y mientras esa historia de sanidad teje esperanza sobre el duelo, surge una imagen poderosa que atraviesa siglos: la noche entre la cruz y el domingo, el día en que todo parecía perdido, el sábado santo, un día sin milagros visibles, sin ángeles, sin resurrección aún, solo silencio, solo espera, solo una herida abierta en el aire. Imagina por un momento a los discípulos de Jesús en ese sábado. Su maestro había muerto, su fe se tambaleaba, sus sueños se desvanecían. No entendían lo que estaba pasando, y lo que dolía más era que parecía que Dios también había callado. Ningún indicio de esperanza, ninguna señal de que la promesa seguía en pie, solo ausencia, solo un cuerpo en una tumba sellada. Quizás tu vida ahora mismo se parece a ese sábado. Lo peor ya pasó, pero lo nuevo aún no llega. Has perdido algo irreemplazable, pero aún no ves el amanecer. Estás en esa noche larga del alma, donde el dolor sigue fresco y la esperanza aún no ha despuntado. Y eso es más común de lo que crees. Lo más profundo de esta imagen es que Jesús, aun sabiendo que vencería la muerte, no evitó el sábado. Se entregó al silencio, a la oscuridad, a la espera. ¿Por qué? Porque hay una lección sagrada en esa noche sin respuestas, en esa pausa entre lo que fue y lo que vendrá, en ese espacio donde el alma no puede hacer otra cosa que confiar. A veces creemos que la fe es solo victoria,
pero también es vigilia. También es sentarse en la penumbra y decir, no entiendo, pero espero. Y eso no es pasividad, es valentía espiritual, es una forma de amar a Dios desde lo roto, de seguir creyendo, aunque la luz aún no aparezca. Hoy te invito a vivir esa noche no como abandono, sino como semilla. Porque el sábado no fue un error, fue parte del plan. Y tu proceso, aunque duela, también está contenido en la gracia. Aunque no veas el domingo aún, no significa que no venga. El cielo no se ha olvidado de ti, solo está trabajando en silencio. Haz un pequeño acto de vigilancia interior. Aparta unos minutos de tu día, sin música, sin distracciones. Siéntate, respira y contempla tu dolor sin juzgarlo. Nómbralo y luego, sin pedir respuesta, susurra, creo que aún vendrá la mañana. No como una fórmula, no como un ritual, sino como una llama encendida en lo profundo, porque así es el amanecer. No llega con estruendo, no da avisos, solo aparece. Y cuando lo hace, todo lo que parecía perdido comienza a tener otro sentido. La cruz no fue el final, solo fue el portal. Y tu pérdida, aunque hoy duela como nunca, también puede ser puerta hacia algo que aún no puedes imaginar. Aguarda, confía, permanece, no porque debas hacerlo por ti, sino porque aquel que venció la muerte también habita tu noche y ya está preparando tu resurrección silenciosa, sin prisa, sin presión, con ternura, con fidelidad, con el amor que permanece incluso cuando todo parece ausente. Y cuando el alma ha aprendido a permanecer en la noche, cuando ha abrazado su dolor sin huir, llega el momento de recibir algo que no se compra ni se fuerza, la promesa del consuelo verdadero. Esa promesa que no anula el sufrimiento, pero que lo transforma desde dentro. Una promesa escrita mucho antes de tu dolor, pero pensada para tu herida exacta. Isaías 61. Ungiré a los quebrantados de corazón. Daré a los que lloran una corona en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. No es una metáfora ligera, es una promesa viva. Es la voz de Dios pronunciada sobre aquellos que han sido golpeados, que han llorado, que han perdido. No se trata de negar la tristeza, sino de declarar que no será lo único que te defina, porque donde el mundo ve ruinas, Dios ve cimientos. Donde otros ven cenizas, Él ve tierra fértil. La belleza de Isaías 61 está en su lenguaje simbólico, pero profundamente concreto. Dice, óleo de alegría, y no es un aceite cualquiera. Es ungüento, bálsamo, sustancia que se aplica con cuidado sobre heridas abiertas, no para esconderlas, sino para sanarlas, no para silenciar el dolor, sino para restaurarlo lentamente, con amor. Te invito hoy a hacer algo muy simple, pero profundamente espiritual. Toma un poco de aceite, puede ser de oliva o el que tengas en casa, y unge tu frente o tus manos. Mientras lo haces, no repitas fórmulas vacías. Declara con fe, aunque tu voz tiemble. Señor, recibo tu consuelo. No entiendo todo, pero confío en tu promesa. Ese acto tan sencillo puede ser el inicio de un nuevo vínculo con tu proceso. Porque no estás diciendo que ya no duele, estás diciendo que no estás solo mientras duele. Cada vez que lo necesites, vuelve a Isaías 61. Léelo en voz alta, detente en cada palabra. Deja que la escritura entre en ti como un río que va lavando la tierra árida. Es más que lectura, es medicina del alma, porque esa promesa no fue escrita para momentos fáciles, sino para corazones rotos. El profeta no promete ausencia de luto. Promete compañía divina en medio del luto. Y eso cambia todo, porque no es lo mismo llorar en soledad que llorar sostenido por aquel que ya venció la muerte. No es lo mismo caminar con peso que caminar sabiendo que cada paso es acompañado por manos eternas. Así como Jesús sanó leprosos tocándolos con ternura, hoy quiere tocar tu corazón con su óleo, no con prisa, no con juicio, con paciencia, con cuidado, con ese amor que no necesita palabras ruidosas porque se comunica con presencia suave.
El mismo amor que un día convirtió una cruz en camino de redención es el que hoy te ofrece bálsamo en tu herida. Recíbelo, aunque aún duela, aunque sigas llorando, aunque no entiendas cómo todo esto terminará. Recíbelo como quien recibe una gota en medio del desierto, porque el consuelo de Dios no niega tu historia, la honra, la abraza y la transforma en semilla de algo nuevo. Isaías 61 no es poesía vacía, es palabra viva para corazones reales, para el tuyo, para este momento, para esta herida, y la promesa sigue en pie. Él te dará óleo de alegría, no porque lo merezcas, sino porque eres profundamente amado, aún con las grietas, aún con las lágrimas, especialmente con ellas. Tu dolor no define tu valor, no es tu identidad final, es un tramo, es un capítulo, es un pasillo estrecho que no caminas solo. Dios, aunque a veces parezca silencioso, ha estado contigo en cada lágrima, en cada noche, en cada suspiro que nadie más escuchó. Él no se quedó lejos mirando. Él se acercó. Y aunque no hayas sentido su mano todo el tiempo, ha sostenido cada uno de tus pasos en secreto. Hoy es un buen momento para recordar que tu sufrimiento no es señal de debilidad espiritual, no es castigo, no es olvido divino, es el eco de un amor que no ha terminado de manifestarse por completo, porque el mismo Dios que te permite atravesar este valle es el mismo que te ha prometido llevarte más allá de él, no de inmediato, no con fórmulas rápidas, pero sí con fidelidad, día tras día. Tal vez aún no veas frutos, tal vez sigas preguntándote, ¿cuándo va a pasar este dolor? Pero hay algo que sí puedes hacer hoy, abrir tu corazón, no para dejar de sentir, sino para dejar entrar la presencia que sana. Esa presencia que no exige que estés bien, sino que te permite estar mal, y aún así ser profundamente amado. El duelo puede ser denso, pero no es eterno. La pérdida duele, pero no te destruye, porque hay un Dios que transforma la ceniza en tierra fértil, que convierte la herida en testimonio, que toma tus lágrimas y las guarda como perlas preciosas, y que ha prometido que nada de lo que vivas será en vano. Por eso, en este momento, sin necesidad de entender todo, puedes hacer una simple oración con el corazón abierto. Señor, aquí está mi dolor. No tengo fuerzas, pero tengo esperanza. No tengo respuestas, pero tengo fe. No tengo paz, pero me abro a tu consuelo. Quédate conmigo en esta pérdida y enséñame a ver luz donde ahora solo hay sombra. Permítete caminar con calma, sin prisa, sin presión. Confía en que hay un propósito aún en tu quebranto. Y si hoy no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, quédate quieto. Pero no sueltes su mano, porque hay una promesa que sigue viva sobre ti. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Esa es la verdad que sostiene tu historia. Aunque no la sientas, aunque no la veas, aunque todo en ti grite lo contrario, Él está cerca. Tu historia no termina en esta herida, termina en redención, en consuelo, en renuevo. Porque Dios no te olvida en tu luto. Está velando cada suspiro de tu alma, y cuando menos lo esperes, volverás a ver el sol. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Dios está conmigo en mi pérdida. Y si conoces a alguien que también está atravesando un duelo, compártela. Que esta promesa no se quede solo contigo, que alcance a otros corazones rotos. Porque nadie merece llorar en soledad, cuando el consuelo de Dios está tan cerca.